Hola a todos y bienvenidos, una vez más, a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de escuchar la historia que les traigo hoy. Ya saben que me encanta compartir con ustedes anécdotas, experiencias y reflexiones que me han marcado, y la de hoy, en particular, es de esas que te hacen pensar y repensar las cosas. Hoy vamos a hablar sobre un momento clave en mi vida, un momento en el que realmente explota. Explota todo. Y no me refiero a algo literal, como una bomba o un volcán, aunque a veces se sintió así. Me refiero a una explosión interna, una revelación que me hizo darme cuenta de muchas cosas y que cambió mi perspectiva para siempre. La verdad es que esta historia involucra a mi padre, una figura importantísima en mi vida, y una conversación que tuvimos que, digamos que no fue precisamente un picnic en el parque. De hecho, fue bastante intensa, llena de verdades incómodas y de emociones a flor de piel. Les aseguro que después de esto, nada volvió a ser lo mismo. Pero antes de empezar con el chisme jugoso, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle clic a ese botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Además, me ayudarían muchísimo compartiendo este vídeo con sus amigos y familiares si les gusta lo que escuchan. Eso me motiva un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, preparen sus palomitas, pónganse cómodos y vamos a sumergirnos en esta historia que, como les dije, marcó un antes y un después en mi vida. Les prometo que al final tendrán mucho en qué pensar y quizás hasta se sientan identificados. Empecemos. Todo comenzó. Bueno, para entender realmente lo que pasó, tengo que darles un poco de contexto. Yo siempre fui, digamos, un poco diferente. No me malinterpreten, amo a mi familia, pero siempre sentí que no encajaba del todo. Mis intereses, mis pasiones, mi forma de ver el mundo, eran distintos. Mi padre, en particular, tenía una visión muy clara de lo que él creía que era el camino correcto para mí. Él venía de una generación diferente con valores y expectativas muy tradicionales. Para él, el éxito significaba estudiar una carrera seria, conseguir un trabajo estable, casarse, tener hijos y formar una familia tradicional. Y aunque sé que lo hacía con la mejor intención, porque me ama y quería lo mejor para mí, esa visión chocaba frontalmente con mis propios sueños y aspiraciones. Yo desde muy joven, siempre me sentí atraído por el mundo del arte, de la creatividad. Me encantaba escribir, dibujar, actuar, pero esas eran cosas que mi padre veía como hobbies, como pasatiempos divertidos, pero no como una forma seria de ganarse la vida. Para él eso era jugar a ser artista, y no ser un profesional. Recuerdo que cuando terminé el colegio, la presión fue enorme. Todos mis amigos estaban aplicando a las universidades, eligiendo carreras como derecho, medicina, ingeniería, y mi padre esperaba que yo hiciera lo mismo. Él quería que yo siguiera sus pasos, que estudiara algo que, según él, me aseguraría un futuro próspero y estable. Pero yo no quería eso. Yo quería estudiar cine. Quería contar historias, crear mundos, conectar con la gente a través del arte. Pero sabía que si le decía eso a mi padre, la reacción no iba a ser precisamente de alegría y apoyo. Así que por un tiempo me callé. Intenté complacerlo, fingí que estaba interesado en las carreras que él me sugería, pero por dentro me estaba muriendo. Me sentía atrapado, asfixiado. Sentía que estaba traicionando mis propios sueños, mi propia esencia. Y esa sensación con el tiempo se fue haciendo cada vez más insoportable. Hasta que llegó el día en que explota todo. Estábamos cenando una noche cualquiera como tantas otras. La conversación era tranquila, sobre temas triviales, hasta que mi padre, como quien no quiere la cosa, me preguntó sobre mis planes para el futuro. ¿Ya decidiste que vas a estudiar?, me preguntó con una sonrisa que en ese momento me pareció cargada de expectativas. Yo respiré hondo, sintiendo que el corazón me latía a 1000 por hora. Sabía que este momento tenía que llegar, pero no me sentía preparado. Papá, tengo que hablar contigo, le dije tratando de mantener la calma. Él me miró con curiosidad, esperando a que continuara. Yo no quiero estudiar lo que tú quieres que estudie, le dije sintiendo que las palabras me quemaban en la garganta. Quiero estudiar cine. El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Podía sentir la tensión en el aire, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse. Mi padre me miró fijamente sin decir nada,
y su expresión fue cambiando gradualmente de curiosidad a incredulidad, y luego, a decepción. «Cine», me dijo finalmente con un tono de voz que no había escuchado antes. «¿Estás hablando en serio?» «Sí, papá», le respondí con la voz temblorosa. «Es lo que realmente me apasiona, es lo que quiero hacer con mi vida». Y ahí fue cuando explotó todo. «¿En serio? ¿Cine? Esa es la gran idea que tienes para tu futuro», me dijo con una mezcla de incredulidad y desprecio en su voz. «Estás tirando tu vida a la basura. Eso no es una carrera, es un hobby. No vas a ganarte la vida con eso. Vas a terminar viviendo debajo de un puente». Sus palabras me dolieron profundamente. Sentí como si me hubiera dado una bofetada. Pero no me rendí. Intenté explicarle con paciencia porque el cine era importante para mí, como me hacía sentir vivo, como me permitía expresarme y conectar con los demás. Le hablé de mis sueños, de mis ambiciones, de mi deseo de contar historias que inspiraran y conmovieran a la gente. Le hablé de mi pasión por el arte, por la creatividad, por la belleza. Pero él no me escuchó. Estaba demasiado aferrado a su propia visión del mundo, a sus propias expectativas. Para él, el arte era algo superficial, algo frívolo, algo que no tenía valor real. «Estás siendo ingenuo», me dijo. «Estás viviendo en un mundo de fantasía. La vida no es un cuento de hadas. Tienes que ser realista y pensar en tu futuro. ¿Cómo vas a mantenerte? ¿Cómo vas a formar una familia? ¿Cómo vas a ser feliz si no tienes estabilidad económica?» Sus palabras me calaron hondo. Empecé a dudar de mí mismo, de mis sueños, de mis capacidades. Quizás tenía razón. Quizás yo estaba equivocado. Quizás estaba siendo demasiado idealista. Pero en el fondo sabía que no podía renunciar a lo que realmente amaba. Sabía que si seguía el camino que mi padre había trazado para mí, sería miserable. Sería un fantasma, viviendo una vida que no era mía. Así que con todo el coraje que pude reunir, le dije: «Papá, te amo, pero no puedo hacer esto. No puedo vivir la vida que tú quieres que viva. Tengo que seguir mi propio camino, aunque eso signifique decepcionarte». Su reacción fue aún peor. Se puso furioso. Me gritó, me insultó, me dijo cosas horribles. Me acusó de ser un desagradecido, un egoísta, un irresponsable. Me dijo que lo estaba decepcionando profundamente, que estaba arruinando mi vida. La discusión se prolongó durante horas. Ambos dijimos cosas que no queríamos decir, que lamentaríamos después. La tensión era tan fuerte que sentía que la casa se iba a derrumbar. Al final, me fui de la cena, sintiéndome destrozado por dentro. Sentía que había perdido a mi padre, que había roto el vínculo que nos unía. Sentía que estaba solo en el mundo. Pero al mismo tiempo sentía una extraña sensación de alivio. Sentía que me había liberado de una carga pesada, que me había quitado una máscara que ya no podía seguir usando. Había sido honesto conmigo mismo y con mi padre, y aunque eso había dolido mucho, sabía que era lo correcto. Después de esa noche las cosas cambiaron radicalmente. Mi relación con mi padre se enfrió muchísimo. Apenas nos hablábamos y cuando lo hacíamos, era de forma cortante y distante. Él no entendía mi decisión, y yo no podía aceptar su rechazo. Fue una época muy difícil, llena de tristeza, de soledad y de incertidumbre. Pero también fue una época de crecimiento personal, de autodescubrimiento y de valentía. Decidí seguir mi sueño, a pesar de todo. Me inscribí en una escuela de cine, empecé a estudiar con pasión y dedicación, y me rodeé de personas que compartían mis intereses y mis valores. Fue difícil, muy difícil. Tuve que trabajar duro para mantenerme, para pagar mis estudios, para demostrar mi valía. Tuve que superar muchos obstáculos, enfrentar muchos desafíos, y soportar muchas críticas. Pero nunca me rendí. Nunca perdí la fe en mí mismo, en mis sueños, en mis capacidades. Sabía que estaba en el camino correcto, aunque fuera un camino difícil y lleno de incertidumbre. Y con el tiempo las cosas empezaron a mejorar. Empecé a destacar en mis estudios, a ganar premios, a conseguir oportunidades laborales. Empecé a construir una carrera en el cine, a hacer lo que realmente amaba. Y lo más importante, empecé a sanar mi relación con mi padre. No fue fácil, ni rápido.
Hubo muchas conversaciones difíciles, muchas disculpas, muchos perdones. Pero poco a poco fuimos reconstruyendo el vínculo que habíamos roto, aprendiendo a aceptarnos y a respetarnos mutuamente, a pesar de nuestras diferencias. Mi padre, con el tiempo, empezó a ver los frutos de mi trabajo. Empezó a entender que el cine no era solo un hobby, sino una profesión seria y valiosa. Empezó a sentirse orgulloso de mis logros, a admirar mi pasión y mi dedicación. Y un día me dijo algo que nunca olvidaré: hijo, me equivoqué. Tenías razón. Debiste seguir tu propio camino. Estoy orgulloso de ti. Esas palabras fueron como un bálsamo para mi alma. Sentí que había logrado lo imposible, que había superado el obstáculo más grande de mi vida. Sentí que había sanado una herida profunda, que había recuperado a mi padre. Y ahí fue cuando entendí el verdadero significado de esa explosión, de ese momento clave en mi vida. Entendí que a veces es necesario romper con las expectativas de los demás, con las tradiciones impuestas, con los miedos y las inseguridades, para poder encontrar nuestro propio camino, para poder vivir la vida que realmente queremos vivir. Entendí que la felicidad no está en complacer a los demás, sino en ser fieles a nosotros mismos, en seguir nuestros sueños, en luchar por nuestras pasiones. Y entendí que el amor verdadero no es aquel que nos exige ser diferentes, sino aquel que nos acepta tal como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos, con nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y esa, amigos míos, es la historia de cómo todo explota y lo que me dijo mi padre sobre Demet. Bueno, no exactamente sobre Demet, pero sí sobre algo que para mí era igual de importante. Espero que les haya gustado, que les haya inspirado, y que les haya hecho reflexionar sobre sus propias vidas. Y ahora, para finalizar, quiero resumir brevemente los puntos principales de este vídeo. Hablamos sobre la importancia de seguir nuestros sueños, de ser fieles a nosotros mismos, de no dejarnos influenciar por las expectativas de los demás. Hablamos sobre la importancia de la comunicación, del perdón y del amor incondicional. Y hablamos sobre la importancia de aprender de nuestros errores, de crecer como personas, y de construir una vida llena de significado y propósito. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante, entretenido y útil. Me encantaría saber qué piensan sobre esta historia, si se sienten identificados con ella, si tienen alguna experiencia similar que quieran compartir. Así que, por favor, déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y responderlos. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares si creen que les puede interesar, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Eso me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Recuerden, amigos míos, la vida es un viaje, no un destino. Así que disfruten del camino, aprendan de cada experiencia, y nunca dejen de soñar. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.